Buenas, mis queridos compañeros y apreciado profesor. Mi grupo está conformado por Jesús David, José David, Emilis, Camila Torre, Félix Mesa, Joanis, Ricardo Vergara y mi persona, Lorena Sereno Carpo. Mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el referendo, el cual es un mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué es el referendo? El referendo es el mecanismo de participación ciudadana que consiste en la convocatoria que se le hace a un pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una prueba ya vigente. Mi compañero Jesús David les va a ampliar un poco más el tema sobre las clases de referendo. Muchas gracias. Continuando con la temática, yo les tengo que hablar sobre las clases de referendo que hay. Existen dos clases de referendo: el referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de ley a consideración del pueblo para que éste decida si se acepta o se rechaza en su totalidad o parcialmente. Pausa. Bien. Mientras que el referendo derogatorio es el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso, por la Asamblea Departamental y por el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que éste decida si se deroga esta respectiva norma. Pasos que debemos tener en cuenta al momento de convocar un referendo. En primer lugar, debemos constituir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5% del censo electoral. En segundo lugar, inscribir la iniciativa del referendo para así proceder a recolectar las firmas que lo respaldarán, las cuales equivalen a un 5% del censo electoral. Dichas firmas serán recolectadas en un formulario distinto a aquel con el que se efectúa la inscripción del comité promotor y será diseñado por la Registraduría Nacional de Estado Civil. El tercer paso nos dice que una vez la registraduría avala las firmas, el referendo pasa al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad. De ser declarado exequible, se procede a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental, municipal, según el caso. Número 4. El día de las votaciones de un referendo no puede coincidir con otras votaciones. Además, la fecha para llevarlo a cabo debe estar dentro de los primeros 6 meses posteriores a la solicitud del referendo. La tarjeta electoral que se utilice debe tener una pregunta dirigida a los ciudadanos en la que se les indique por la ratificación o la derogación de la norma que se somete a dicho referendo. Para responder esto, el ciudadano tendrá una casilla para marcar sí, otra para marcar no, o otra para marcar el voto en blanco. El paso número 5. El referendo solo se aprobará cuando el pueblo haya votado de manera positiva en un 50 más 1% de los votantes. De lo contrario, la norma que se planteó se derogará. Referendo, le vamos a hablar de sus acontecimientos. Referendo de San Andrés. En el año de 1822, San Andrés Isla se proclamó como providencia de la República Colombiana por medio de referendo. Referendo constitucional de 1886, por el cual se determinan los 18 artículos fundamentales de la Constitución, la cual hizo parte Rafael Núñez. Plebiscito de la séptima papeleta, por el cual el presidente Vigilio Baco convoca a un referendo extraordinario, principalmente sobre los temas de narcotráfico, extradición y acuerdos de paz, por el cual se genera una nueva reforma constitucional para el año de 1991. El referendo de 2003, por el cual se generan 18 preguntas
sobre la nueva ley 690 del 2003, por el cual hace constar un referendo sobre la Constitución y nueva ley y nuevos artículos para la Constitución. Me equivoco, el artículo es el 790 del 2003, el que genera el plebiscito del 2003. El plebiscito de 1957, por el cual la Junta Militar que derrocó a General Pinilla convoca al pueblo colombiano a referendo a votar a mayores de 21 años, mujeres y hombres mayores de 21 años, al referendo constitucional de 14 artículos de la Constitución Política, que el cual se ve reflejado en 1886 y 1986, que reemplazó la norma de 1886 por presidente Núñez. Bueno, en este caso hemos terminado a continuación los casos más reflejantes que se han visto en el referendo. Seguimos con el tema. Bueno, compañeros, siguiendo con lo del referendo, voy a empezar con una frase que dice: con un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay cierta complicidad vergonzosa. Como ya habían dicho mis compañeros, un referendo es un mecanismo de participación ciudadana en el cual se le hace una convocatoria al pueblo para que ellos vengan a aprobar o a rechazar una norma jurídica o deroguen una norma ya vigente. El referendo tiene una grandísima importancia, ya que en un escenario de crisis se le hace una representación política, es decir, los ciudadanos participan directamente con las reformas constitucionales, es decir, lo que hace que esto genere una válvula de escape y así los ciudadanos puedan decir cuáles son las inconformidades que tienen con el sistema político. Un ejemplo de esto fue lo que pasó el 30 de marzo de 2011 en Bogotá, donde ocurrió un referendo para castigar a los violadores y a los asesinos de menores de 14 años, aunque al principio no lo iban a aprobar, ya que no había suficientes miembros, y como la ley dice, para que un referendo sea, tiene que haber una mayoría absoluta. Bueno, como mis compañeros anteriormente ya lo habían mencionado, el referendo es un mecanismo el cual fue estructurado por la ley 134 de 1994. En el artículo 3 dice que es el llamado que se le hace al pueblo para que apruebe o no una norma jurídica o que ya esté establecida. Un ejemplo muy claro que tenemos, el 28 de julio del 2010, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, se dio un referendo contra el agua como un derecho fundamental, en el cual se establecía que el Estado debía suministrar agua purificada y de saneamiento para el pueblo. Otro derecho fundamental que tenemos, otro ejemplo de referendo que tenemos, fue el año 2018, un referendo que se inició con corrupción en Colombia, en el cual más de 11.6 millones de personas dieron su voto, pero para la consulta no fue lo suficiente la participación. Tenía que ser de más de 12 millones de personas para que el Congreso se viera en la obligación de acatar esta norma. Uno de los puntos el cual estaba en este referendo era que se le bajara el salario a los congresistas y que los congresistas no pudieran tener contratos contra el Estado. Eso es todo y muchísimas gracias.